Buenos días, buenos días. A ver, hasta que vayan ingresando el resto de compañeros, al final de la clase un poquito vamos a rápidamente a ver los inconvenientes de la evaluación del día viernes para que me comenten cualquier situación y ver qué ha sucedido. ¿Estamos? A ver, en la última clase, si me ayudan, ¿hasta qué parte vimos con ustedes? Vimos la definición de la interpretación geométrica. No sé si ya alcanzamos a ver la diferenciabilidad con ustedes. A ver si me ayudan, por favor. No, parece que con el otro paralelo estamos un poquito más avanzados. Sí. Este tema de la diferenciabilidad vimos con ustedes tal vez. Sí. A ver, Steven, tal vez si me ayuda. No sé, alguien que me indique hasta dónde quedamos con ustedes. ¿Hasta qué tema se desarrolló la última clase? ¿Me escuchan? Tal vez. Bien, no sé si alguien me ayuda hasta qué parte le vimos la semana anterior. Profe, hasta incrementos y diferenciales. Ya hasta esta parte, está incrementos y diferenciales. Ya hicimos hasta este ejercicio nada más, hasta allí. Ya está Sí, justamente nos estaba explicando sobre la recta. pero de qué hicimos este ejercicio, pero debemos haber hecho este ejercicio. Este ejercicio le Sí, ese sí. desarrolla. Ya. Bien. Eh, listo. Entonces, partamos del concepto, o en realidad la primera parte que hace referencia a la derivada. Y en realidad la derivada yo le sé ver más bien como la interpretación geométrica, ¿sí? De una de las aplicaciones de la derivación como tal. Y para eso vayamos recordando ciertos conceptos que se ven en la geometría, como la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Para determinar la ecuación de la recta, en la geometría ustedes van a recordar que hay diferentes maneras de encontrar la ecuación de la recta. Lo primero es conocer dos puntos, ¿no es cierto? Con los dos puntos yo puedo determinar la pendiente, ¿sí? Y luego con esa pendiente puedo tomar uno de los dos puntos y formaba la ecuación matemática de la recta. Eh, Otra forma de encontrar la ecuación de la recta es, si es que yo ya conozco la pendiente, debo de conocer también un punto por donde va a pasar la pendiente, ¿no es cierto? Eso era lo que más o menos en el contexto de la geometría, de qué manera yo encontraba esta ecuación de la recta. Pero ahora le vamos a mezclar o a considerar con una función. Por ejemplo, aquí en la gráfica a la derecha, ¿no es cierto? Donde estoy marcando yo el mouse, ¿sí? Yo puedo ver una función que va a estar expresada mediante una relación y igual a f de x, ¿no es cierto? Y igual a f de x, la variable independiente, la variable dependiente, y que me describe estas trayectorias, todos los pares ordenados que me grafican la función. Por cada uno de esos puntos, yo podría trazar una recta tangente.
Pero entonces, ¿qué necesito para trazar esa recta tangente? Justamente la última definición que había mencionado. Yo necesitaría un par ordenado que le pertenezca a la curva, ¿no es cierto? Y por donde hago trazar la ecuación de la recta y es necesario conocer la pendiente, ¿sí? No sé si estamos... este es incluso uno de los problemas que frecuentemente se ven en la geometría analítica, ¿no es cierto? Que me da ciertas características, pero yo de la manera en la cual grafico, expreso, represento la tangencia de esta manera. El punto común que le pertenece a la curva y obviamente que le pertenece a la recta. ¿Estamos? Bien, ahora hagamos la siguiente consideración. Tomemos en cuenta la misma función, pero ahora vamos a considerar dos pares ordenados, ¿sí? El par ordenado x sub 0 y el par ordenado x1. Y aquí lo que nosotros vamos a considerar es justamente la relación con los incrementos. Y vamos a ver que luego estos incrementos se transforman en diferenciales. A ver, me voy a poner esta parte un poquito para ir estableciendo las características que estoy definiendo. Lo que acabo de mencionar es, yo tengo un par ordenado, un P1. Este es el punto P. Y este corresponde al punto Q, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que P va a tener un punto inicial x sub 0 y lo que yo decía hace un momento, esto vendría a ser mi Q1. Pero recuerden que entre x sub 0 y x1 yo puedo establecer que existe un h o en alguna bibliografía le van a encontrar como el delta de x. Es cuánto me he movido. Recuerden, ese es el incremento, es decir, yo puedo escribir entonces que delta de x o h, ojo, ¿no? Estamos hablando de la misma relación. ¿A qué sería delta x en mi problema? ¿A qué vendría a ser delta de x? A ver si alguien me ayuda. ¿A qué sería La distancia tal vez entre P Ya, y Q. no es la distancia, es la distancia a lo largo del eje x. Pero ¿cómo escribiría delta de x? No es a lo largo del eje x esto. X1 menos X sub 0. Correcto, ¿no? Si esto es x1, porque vuelvo a repetir, ojo, verán que yo varío el dominio y la consecuencia se ve en el rango, en la salida. Y de aquí, obviamente, si yo despejo x sub 0, es esta relación, ¿no? Ojo, no se perderán. En vez del h es delta de x, aquí le tomé yo esa condición de la relación tal cual está aquí descrita. Vean, aquí está h o también delta de x. ¿Sí? Por favor, no se confundirán con eso. Si les queda alguna duda, me consultan para hacer la aclaración. Es h o delta de x. Estamos, ¿no es cierto? Entonces, yo como encuentro el par ordenado en P, tomo x sub 0 y le evalúo en la función. Es lo que está aquí determinado. ¿Sí? Estamos. ¿Cómo evalúo en el punto Q el x1? Pero x1, ¿cuánto vale? Ahora, ¿cuánto vale x1? ¿Cuánto vale x1? Que sale de esta relación. ¿Cuánto vale x1? ¿Cuánto vale x1? X sub 0 más delta X. No es cierto, x sub 0 más delta x o más h, cualquiera de las dos que estemos considerando. Es lo que está en la gráfica y bueno, aquí le voy a colocar como delta de x. Por lo tanto, ese es mi par, esta es mi entrada, que es lo que está aquí representado. Y si le evalúo en la función, es f de x sub 0 más h. Este es mi segundo par ordenado. ¿Estamos claros hasta allí? Porque esta parte es muy importante en la construcción gráfica que vamos a desarrollar para luego darle la interpretación. ¿Sí? Está claro allí cómo he generado los dos puntos que le pertenecen a la curva P y Q. ¿Sí? Preguntas. No sé si queda claro eso. Primero la posición. Entonces quiere decir que el punto P está conformado por el par ordenado x sub 0, f de x sub 0. El punto Q está formado por el par ordenado x sub 0 más h y f de x sub 0 más h. ¿Sí? Y obviamente estos dos puntos P y Q le pertenecen a la curva. ¿No es cierto? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Preguntas. ¿Está claro o no esa parte?
Les han hecho despertar muy Sí, temprano. profe. Sí, Sí. profe, todo claro. Ya, ya. Ahora, entre dos Sí, puntos. profe, sí está claro. Hecho, gracias. Ahora, entre dos puntos, ¿qué es lo que yo puedo trazar? Son los dos puntos que le pertenecen a la curva, ¿no? Claro está. Una secante. Una recta secante. Sí, tal vez aquí no se puede apreciar, pero vendría a ser, aquí se ve recta secante, ¿no es cierto? Entre dos puntos yo puedo trazar una recta secante. Ahora, lo que yo dije al inicio de este tema, cuando yo tengo dos puntos, ¿qué es lo que yo puedo calcular? Ya sé que voy a trazar la recta secante, pero con esos dos puntos, ¿qué puedo evaluar o pendiente. calcular? ¿Perdón? La pendiente. La pendiente, ¿no es cierto? La pendiente es lo que yo puedo calcular. La pendiente. Y la pendiente, a ver, espera un ratito. Un ratito, ¿qué pasó aquí? Un ratito que ¿qué pasó? A ver, un ratito me salí. Ah. ¿Dónde estoy? A ver, ya que estoy. Puedo calcular la pendiente. ¿Y cómo se calculaba la pendiente? Cuando yo tengo dos puntos. La relación algebraica. ¿Cuál era? ¿No es cierto? Si no estoy mal, la pendiente de una recta. Bueno, en general de una Y2 recta. menos Y1 sobre X2 menos X1. A ver, ¿me repite? Sería Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Correcto, ¿no es cierto? Esa era la definición de una pendiente. Obviamente, aquí hablamos que es es la pendiente de una recta secante por la relación con la curva. A eso nos referimos, ojo, ¿no? Es la recta secante, porque le corta la curva en dos puntos, pero esa era la relación matemática. Bien, en mi caso, ¿cuál es el valor de X2 en mi ejercicio? En la relación que tenemos en la representación gráfica. ¿Cuánto vale X2 en mi ejercicio? ¿O cuál es la diferencia X2 menos X1? Haciéndole la equivalencia en mi problema. ¿Qué representa la diferencia X2 menos X1? Delta de El delta de X, ¿correcto? H. No sé, o H, cualquiera de los dos. Delta de Recuerden, no X. se perderán por eso. Este es delta de X o H. Sí, la bibliografía por lo general encuentran es algo así. Es delta X o H. Es la diferencia. En mi caso era X1 menos X sub 0. Eso es lo que tenemos desde esta relación de acá. Pero el valor de Y2 y Y1, al estar asociados a la función, para mí, esto viene a ser el equivalente, le voy a colocar por la notación o los subíndices que estamos utilizando. Para mí, esta relación YF de X1 más H corresponde a Y1 y esto de acá corresponde a Y sub 0. Estoy utilizando los subíndices, ¿no? De mi problema. Por lo tanto, el numerador de la relación de la pendiente la puede escribir como está aquí descrito. ¿Sí? ¿Está claro allí? Que no se pierdan porque eso es matemática, no es álgebra y asociada a la geometría. Nada más. ¿Estamos? ¿Sí? Esto es, todo este término es y sub 1 menos y sub 0, es la misma relación que está arriba, y h, en este caso, equivale a haber colocado x1 menos x sub 0. Por lo tanto, esto me denota la pendiente de la recta secante que pasa por dos puntos de la curva. ¿Estamos? Que es esta recta de aquí en definitiva. ¿Sí? Preguntas. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a considerar? O ¿cuál es la consideración que se tiene? Sí, profe. Ya, que se tiene que hacer. Bien. Ojo, y esto quiero que lo capturen porque luego vamos ya, con eso vamos a ir a la definición formal de la derivada. Nosotros estamos partiendo ahorita de una interpretación y eso nos va a ayudar a establecer la idea de la derivada como operación algebraica. Vamos a considerar que el punto P es un punto fijo. Este punto P no se lo mueve. Lo vamos a mantener estático. Es decir, mi información conocida es el valor de X sub 0. ¿No es cierto? Porque si yo conozco X sub 0, está definida la función mediante una relación. Por lo tanto, yo puedo encontrar
el f de x sub 0 o el y sub 0, ¿no es cierto? Yo doy entrada y obtengo salida. Entonces, estamos diciendo que este punto es el conocido, el valor del dominio. Ojo, mucha atención en eso. Y lo que vamos a hacer ahora es que este punto Q se mueva o se desplace hacia P, pero ojo, siempre en la trayectoria de la función. ¿Sí? Obviamente el Q, el P y el Q en todo instante le pertenecen a la curva. ¿Estamos? Cuando Q se va aproximando, ¿no es cierto? Voy a ponerle aquí así, así. ¿Qué implica? Que yo voy a tener un nuevo valor de X1, ¿no es cierto? Si me acerco un poquito más en la trayectoria, el X1 viene a ser ahora el de acá. ¿Sí? Esto es X1. Cualquiera de los, cada vez que me voy acercando, implica también entonces que X1 se va aproximando a X sub 0. ¿Estamos? Ahora, si yo le trazo aquí este punto, más o menos, ahí si se aprecia en lo que hago con el ratón allí. Por este nuevo punto Q que he definido, ¿qué es lo que puedo trazar nuevamente? ¿Qué puedo trazar ahora entre ese nuevo P y ese punto Q? ¿Qué es lo que puedo trazar? Una nueva recta. secante. Una nueva recta secante, correcto. Y es cada vez que yo Q me voy aproximando a P, puedo ir trazando una recta secante y una recta secante. Pero aquí sucede un hecho que hay que tener bien claro. Sí, habíamos mencionado que es el equivalente a medida que Q se va aproximando, es como que Q1 se mueve hacia Q sub 0. ¿Qué pasa con esta distancia que me marcaba el delta de X y el delta de H? Delta X o delta de H. ¿Qué va a pasar? A medida que Q2 se aproxima, perdón, a medida que Q se aproxima a P, o es lo mismo, X2 se aproxima a X1 se aproxima a X sub 0. ¿Qué está pasando con este delta de X o SH? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese valor, esa cantidad? Cada vez se hace más pequeño. Se Ya. viene a convertir en una recta tangente. Perdón, ¿se viene a convertir en? No le escuché bien. Una recta secante. No. Lo que decía, Perdón, una recta tangente. ya, pero no, vamos, Se viene a convertir en una todavía no recta vamos a tangente. llegar a eso. Lo que yo había mencionado es qué pasa con este delta de X o este valor de H. Lo que dijo su compañero es verdad. Cada vez se hace más pequeño. Es decir, ese H tiende hacia dónde, o ese delta de X va a tender hacia dónde, al hacerse más pequeño. X sub 0. No, el H, no, el X2 se mueve al X sub 0, pero ¿qué pasa con el valor de H? Si cada vez se hace más pequeño. ¿Hacia dónde va el H? Va a tender a... Va a tender Hacia a 0, correcto, va a tender a 0. Es decir, H cada vez se hace más pequeño, ¿sí? X1 se está moviendo X sub 0, pero la diferencia X1 menos X sub 0, que es la representación de H, cada vez se hace más 0. Y ahí es donde nosotros vamos a meter el límite, porque eso es lo que queremos analizar. ¿En qué sentido? Habíamos dicho que Q se va aproximando a P. Y aquí es donde vamos a hacer la siguiente consideración. Q se va a aproximar lo más cercano posible a P, pero nunca va a ser P. Y recuerden que ese era el concepto del límite, ¿sí? Porque nosotros decíamos en el límite, estoy tan cerca a un valor, pero nunca soy ese valor, y eso justamente lo vamos a expresar a través del H, ¿sí? Con lo que había yo mencionado. Porque si nosotros observamos en las relaciones que están aquí a una variación de entrada, yo tengo su reflejo en la salida. ¿A través de qué? De la función matemática. Por eso digo, a medida que este X1 yo le voy cambiando, este P yo lo puedo determinar. Porque recuerden, ¿qué condiciona ahorita? Que X sub 0 es un valor conocido. Eso es fijo. Eso no lo he movido. P, Q es lo que se me está moviendo. Pero ¿cómo voy a representar toda esta relación? A través justamente de este incremento que cada vez que se va aproximando a Q a P, ese H cada vez se hace más pequeño. Y esto se refleja en la salida, lo que tenemos acá. ¿Sí? Bien, ahora, aquí justamente viene lo que alguien que mencionó, la interpretación que debemos de darle a eso, por lo que yo acabé de mencionar.
acabé yo de decir de que Q se va a acercar lo más posible a P. ¿No es cierto? Lo más posible a P, pero nunca va a ser P. ¿Sí? Y aquí es donde entra el límite. ¿Estamos? Pero desde el punto de vista visual, o sea, desde la representación gráfica, P y Q, ¿cómo le veo yo? Le veo como un único punto, desde el punto de vista visual. Porque digo, están tan cercas, ¿no es cierto? Y obviamente me dice que H tiende a cero, es tan pequeño ese valor, que obviamente en la gráfica yo ya no lo podría percibir. Por lo tanto, esa idea, desde el punto de vista geométrico, me permite establecer, ¿no es cierto? Geométrico, gráfico, a eso me refiero, que P y Q gráficamente son un único punto. ¿Qué implica eso entonces? Que esta relación, al hacer esas consideraciones, se convierte de una pendiente de una recta secante, se convierte en la pendiente de una recta tangente. ¿Sí? Queda claro la idea, porque hay que diferenciar entre estas dos relaciones. ¿Sí? Entre esta y la de acá. Aquí consideramos a dos puntos de la curva y acá extendimos a través del límite esa misma relación algebraica, porque sigue siendo la misma relación algebraica, pero aquí la consideración es diferente. H se hace pequeño, ¿qué implica eso? Que P y Q son lo más cercano posible. Esa es la parte analítica, matemática, la interpretación, y la damos a través del límite. Pero gráficamente, yo no puedo ver la distancia entre P y Q. Le veo a los dos P y Q como un único punto, por lo tanto, mi interpretación se convierte de una recta secante a una recta tangente en la extensión del límite. ¿Queda claro eso? Esa idea, esa concepción. No sé si hay alguna duda. ¿Queda claro? Porfa, si alguien tiene una duda, volvemos a repetir, no hay problema, pero eso es Sí, importante, profe. porque con esto ya vamos a dar el salto para establecer la derivación. De hecho, esto es ya la primera parte de la derivada y la interpretación de la derivada. Porque, ojo, de todos estos datos de aquí que están representados, ¿qué es lo que yo conozco? ¿Cuál era el dato que yo conozco? ¿Cuál es el dato que yo dije que conozco, que está definido? Cuando decía que P es el punto fijo. ¿Qué dato conozco? X sub 0. X sub 0, X sub correcto. ¿Cuál es mi variable en este límite? ¿Cuál es la variable en ese límite? H. H. Y si ustedes observan lo que acabo de mencionar, todo mi análisis se convirtió en un límite. Y obviamente, este límite me debe dar un valor de L. Y este valor numérico de L, yo le entiendo que es la pendiente de una recta tangente a la curva, ¿en dónde? En el punto X sub 0, F de X sub 0. Es decir, es tangente en este punto. ¿Sí? Son mis condiciones del problema. ¿Estamos? Bien. A ver, un ratito. A ver, borremos todo lo de aquí, estas gráficas, mis dibujos, y vamos a la siguiente PPT. Ya. Listo. Esto, vamos. Ahora introduzcámonos a la idea o al concepto de la derivada. ¿Sí? Bien, y para ello obviamente tenemos que introducir una notación matemática, que es muy importante para entender la consecuencia de esta operación algebraica, ¿sí? Porque como vamos a ver es una operación algebraica y se debe de interpretar, ¿sí? Bien, entonces la derivada se la expresa de esta manera, pero recuerden lo que habíamos mencionado, lo que acabé yo de indicar. Si nosotros vemos esta relación de aquí, para mí, ¿cómo le llamé hace un rato? ¿Qué era esto? Geométricamente. ¿Qué me representaba? La pendiente. La pendiente.
Y lo que yo dije hace un instante, en realidad lo que nosotros hemos utilizado es un límite que se evalúa. Y aquí está la relación, o sea, si ustedes observan, es lo que acabamos de introducir. Ahora, en el concepto de la derivada, se introduce ya la notación matemática y lo que yo estoy haciendo es evaluar la derivada en un valor x sub 0, que para mí, desde el punto de vista geométrico, ojo, eso también que les quede grabado porque le dimos una interpretación gráfica, tiene otras aplicaciones ya cuando ustedes utilicen lo que es el costo marginal, el ingreso marginal, van a ver que es una relación, es una variación. La derivada también es una variación, ¿sí? Entonces, aquí yo le estoy interpretando con la idea de la derivación, pero geométricamente yo le entiendo como una pendiente desde el punto de vista gráfico. Y lo que yo había mencionado, en realidad lo que yo estoy determinando es la existencia de un límite, porque en el momento que encuentro el valor de m, esa era la idea de los límites, ¿no es cierto? Límite de f de x, cuando x tiende, en este caso es la variable que me interesa analizar, cuando x tiende a un x sub 0, y obviamente esto si existe límite, habíamos dicho que el límite converge, ¿no es cierto? Y si no existe el valor de L, el límite no converge. O sea, ya son las interpretaciones que le hemos ido dando en el capítulo anterior. Bien, cuando yo puedo encontrar este límite, ojo, este límite que era consecuencia de lo que hemos desarrollado, yo le doy esta definición. Decimos que la función es diferenciable y ya vamos a ver más adelante, uno de los temas que vamos a desarrollar hoy, que se refiere a la diferenciabilidad. Y hay que saber, a ver, ¿cuál sería la palabra adecuada? Y hay que ver qué connotación tiene con la derivada, que no son lo mismo, ¿sí? La derivada y la diferenciabilidad, sí, están conectados, pero no son lo mismo, porque la derivada es una operación algebraica y la diferenciabilidad es evaluar la derivada. Y esto es la consecuencia, lo que acabábamos de ver acá. Esto es una derivada evaluada, que es la diferenciabilidad. Bien, y lo que yo había mencionado, para eso es también ir ya estableciendo una notación matemática. Y en la mayoría de los textos que ustedes revisen en el Internet, por lo general, estas son las notaciones que se utilizan. Se utiliza un apóstrofe de esta forma, la función dependiente expresada a través de la función, de la variable y. Esto también es una notación, ya que hay que diferenciar de la letra D. Recuerden que la letra D nosotros utilizábamos para expresar X tal que X pertenece, ¿no es cierto? Decíamos que esto es el dominio, X tal que X pertenece a todo el conjunto de los números reales. Y hay que saber darle el sentido en el área en la que estamos nosotros considerando la notación. Esta D, por lo general, en el capítulo de las funciones se le conocía como el dominio. Pero esta D es un operador que me permite establecer la idea de la derivada. Aquí, ¿cómo se da la lectura? Este de x a de y es la derivada de y respecto a x. Es decir, la derivada de la variable dependiente respecto a la variable independiente. Lo mismo tenemos acá. En otra notación, en vez de y, usamos la representación de f. Recuerden que esa es la manera en la que nosotros utilizábamos nuestras expresiones. Y es igual a f de x. A eso se refiere, ¿sí? Notación matemática. Es importantísimo tener bien claro esto. Y en alguna bibliografía, aunque no es muy común, utilizan esta forma. La variable y con el puntito arriba o también la letra f con el puntito arriba. En algunos utilizan esto, ¿sí? Se utilizan con un puntito, ¿sí? Es una representación. Pero dentro de todas las notaciones, la más formal, la que un poquito se puede decir que mantiene ya un estilo más dentro de lo que es la matemática, es la forma de Leibniz, lo que habíamos mencionado. Aquí es donde aparecen los diferenciales, ¿sí? Que en realidad es una operación de una división, el diferencial de y y del de x. Recuerden que en el problema de los incrementos habíamos dicho que el diferencial de y era igual a esta expresión, a f', que era la notación de la derivada, por
el de X. ¿Sí? Que es consecuencia de esta forma de Leibniz. Sí, como que más elegante si le queremos ver de esa manera, ¿no? Pero cualquiera de las anteriores es también completamente válido. Es decir, esta expresión de los diferenciales, ¿sí? Es esto. F' de X, la derivada. ¿Sí? En ese contexto es lo que nosotros utilizamos esta notación. Bien, ahora vamos a establecer cuál es la diferencia con lo que desarrollamos anteriormente y que nos supo indicar la interpretación geométrica y lo que acabé de mencionar. Cuando yo evalúo una derivada, estoy haciendo la operación de la diferenciabilidad. Digo, esta función es diferenciable porque puedo encontrar su derivada, evaluar su derivada. Ahora hagamos ya la generalidad del concepto de la derivada como tal. Y aquí se va a generar la operación de la derivada. Y vamos a ver que como consecuencia, yo no encuentro un valor numérico. Yo encuentro una nueva función. Es como cuando hacemos la suma de dos números. ¿Qué me da como consecuencia la suma de dos números? O resta de dos números, o el producto de dos números, o la división de dos números, o la radicación de un número. ¿Qué me da como resultado? Un nuevo número. Un nuevo número, correcto. Y esa idea quiero que se les quede marcada porque justamente la derivada tiene esa concepción. Por eso digo, hay que saber separar lo que es la derivada como operación y lo que es la derivada evaluada, que se conoce como la diferenciabilidad. ¿Sí? Y la derivada es una operación algebraica. Es como una suma, como una resta, con sus propias reglas, obviamente, que más adelante las vamos ya a resumir y se van a hacer más sencillas. Pero esto es la formalidad, lo que nosotros estamos en este momento analizando. ¿Sí? Bien. Recuerden lo que habíamos mencionado. A ver, perdón un ratito, esto quiero, porque es algo que yo dije, pondránle mucha atención. Cuando veíamos esta gráfica, ¿qué dije que era el punto P? ¿Qué característica tenía el punto P? ¿Cuál fue la consideración sobre P? ¿Quién me dice? Yo incluso les dije, pondrán atención en esto porque lo vamos a utilizar ya cuando veamos el concepto formal de la derivada. ¿Qué era P en la gráfica? ¿Qué consideración se le hizo? Un punto fijo. Un punto fijo, lo cual implicaba que al x sub 0 yo lo conozco. Era un valor que vale 2, vale 5, etcétera. Es un valor conocido, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a hacer ya la generalidad, ¿sí? Y lo que me refiero es que vamos ahora a establecer la regla para cualquier valor de x. Obviamente con una consideración adicional, que x debe de pertenecerle a un dominio. Es decir, a ver, voy a hacer aquí una gráfica. A ver, ¿a qué me refiero? Tenemos el eje Y, el eje X. A esto me refiero, ¿no es cierto? Esta es la gráfica de una función. Y lo que yo estoy mencionando entonces ahora es que lo que yo voy a hacer es considerar, a ver, perdón, acá más bien, perdón, aquí mejor, aquí. A ver, déjenme ver. Cualquier valor de X, es decir, ya no es, este valor ya no es un punto fijo, es un valor de X, ¿sí? Cualquiera que yo quiera considerar. Pero se debería entender que este valor de X le debe de pertenecer a un dominio. Ya no es un punto fijo. Puede ser en cualquier valor. Por lo tanto, si extiendo esa consideración a la definición que tenemos acá, ¿sí? Si ustedes observan, es exactamente lo mismo. Pero en vez de un punto fijo, ahora yo digo, esto vale X, y yo, si es verdad, resuelvo un límite, a diferencia de lo anterior, que esto era una pendiente, ¿sí? Lo que yo voy a encontrar ahora es la derivada de la función, es decir, lo que acabo yo de indicar. Encuentro una variable, una función, una nueva función g de x, que se le entiende como la derivada de la función primitiva f de x. ¿Sí? ¿Y por qué aparece una nueva función? ¿Cuál es la variable del límite?
¿El límite en qué variable analizo? En H. En H. Y si acabo de mencionar que X es un valor cualquiera, que es la variable del problema original, y mi límite lo evalúo en H, quiere decir que acá al final lo que yo voy a obtener es una relación que va a estar conectada a la variable X, ¿sí? Ya que H, en el momento que hago tender H, el H desaparece de acá, ¿sí? Por lo tanto, aquí yo tengo una relación matemática que es una nueva función, que dentro de la notación dice que es la derivada de f de x. Pero esta nueva función tendrá su propio dominio y tendrá su propio rango. Ojo, estas dos funciones están conectadas también. ¿Sí? Están conectadas a través de esta operación definida como la derivada. ¿Sí? Preguntas. No sé si queda claro eso, lo que acabo de desarrollar. Partiendo desde la interpretación geométrica, ahora dije, ya no es x sub 0 un punto fijo, es cualquier valor del dominio. Obviamente, lo que hemos colocado aquí como condiciones. Y ya vamos a ver ciertas consideraciones a tener presente, porque algunos valores del dominio no van a poder ser evaluados. Y obviamente encasilla en este concepto de la diferenciabilidad, o si la función es o no diferenciable. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Lo que yo mencionaba, esto es la definición formal a través del límite. Y más adelante vamos a ver los teoremas que simplifican de sobremanera esta operación. Pero en esencia, la derivada es esto. Es un límite. ¿Sí? Es un límite, matemáticamente. ¿Sí? Que como consecuencia me da una nueva función. A ver, borrémosle esto de aquí. Borrar todo de aquí para poder avanzar a la siguiente PPT. Este material ya está en la plataforma, ¿no? Bien, entonces, perdón. Esta relación matemática que ya me describe la derivada como tal, la derivada ya como operación, ojo, no está evaluada, ya no está evaluada, es como operación, ¿sí? En alguna bibliografía también se la representa de otra manera. ¿Sí? Y volviendo un poquito a la gráfica de la cual partimos, de la recta secante, recuerdan que en ese desarrollo yo les decía lo siguiente. ¿Sí? Esta relación también la van a encontrar en alguna otra bibliografía. Decíamos, en el caso anterior, perdón, a ver, un ratito, solo veamos la gráfica anterior. Una de las gráficas. ¿Qué decíamos aquí que pasaba con el valor de H cuando Q se movía a P? ¿Qué pasaba con el valor de H? Se hace cada vez pequeño. ¿Ya va hacia dónde? Así es, Tiende a 0. Hacia 0, y por eso utilizamos esta consideración, que es una de las primeras formas de definir la derivada, ¿no es cierto? Lo que tenemos acá. Pero también, si nosotros vemos aquí el colocado x sub 0, x. Recuerden lo que también dije en ese desarrollo. ¿Qué se interpretaba con respecto al eje x? ¿Qué se entendía? Que cuando el punto P era fijo, el x sub 0 era fijo. ¿Cómo lo entendíamos aquí? Que x tendía a x sub 0. Correcto. Entonces, esta es la relación que tenemos aquí. Es exactamente lo mismo, pero bajo otra interpretación nada más. Es decir, aquí lo que nosotros estamos considerando ya no es este delta de H, ¿sí? Insisto, esto se utiliza en otro tipo de bibliografía, digamos, aparecerá en alguna otra bibliografía. Lo que estamos diciendo es que X se aproxima a x sub 0. Y para eso también vamos a utilizar el límite. Y obviamente aquí tenemos el x, este es el punto f de x, y acá es el f de x sub 0. Pero recuerden que estamos utilizando el mismo contexto. Este viene a ser la ecuación de la recta secante. La pendiente de la recta secante, perdón. ¿Sí? Pero ahora solamente le estamos entendiendo con otra idea. Ya no que h se hace 0, sino que x se aproxima a x sub 0. Por lo tanto, en alguna bibliografía van a encontrar esta notación de aquí, esta forma que también me representa la pendiente de la recta secante y extendida al límite, ¿sí? Bueno, con esta consideración de acá que es lo mismo, o lo que yo he colocado en la parte de arriba, cuando x tiende a x sub 0 porque es exactamente la misma relación, ¿sí? Lo que nosotros tenemos aquí contextualizado es que es la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, así también yo puedo expresar la derivada.
bajo la misma óptica anterior. O sea, son términos que vamos a encontrar y si encuentran en alguna bibliografía, saber que estamos refiriéndonos exactamente a lo mismo. Déjenme ver aquí porque no se me va. Ah, perdón. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Esta vendría a ser la pendiente evaluada, ¿no es cierto? Perdón, vendría a ser la derivada evaluada, ¿sí? Pero ya en el contexto general, se supone que yo también puedo utilizar esto para sacar la formalidad de la derivación como operación. Aquí tenemos un ejercicio, ¿sí? Tenemos la función f de x igual a 2x y lo que me pide el problema es encontremos su derivada. Su derivada, ojo, no el valor de la derivada, porque eso es otra cosa. Y vuelvo a repetir, evaluar la derivada es la determinación si la función es diferenciable y no es diferenciable. Y la interpretación de la evaluar la derivada, ojo, cuando yo evalúo la derivada, cuando evalúo, lo que yo le interpreto es justamente geométricamente la pendiente de una recta tangente. Esa es la generalidad, o sea, esta es la interpretación general. Y en las aplicaciones que yo le dé, claro que tendrá ya sus connotaciones. Ahí ya vamos a hablar de unidades, de relaciones monetarias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero aquí es medio, como ustedes observan, yo no estoy utilizando ningún tipo de unidad en la relación. Todo es geométrico aquí. ¿Sí? Hablamos desde esa perspectiva. Bien, para encontrar la derivada de esta función, yo tengo que aplicar las definiciones, la formalidad, este contexto. Esta es la formalidad, la inicial y la otra alternativa. Voy a desarrollar de las dos maneras y van a ver ustedes que el resultado no tiene que ser diferente. Bien, si ustedes observan, en el lado donde está el ratón, yo tengo que formar el límite. ¿Sí? Por eso decía hace un momento, esa es la definición formal. Yo tengo que formar el límite. Y para formar el límite, ¿sí? Para formar el límite, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que evaluar f de x más h. ¿A qué es igual f de x más h en la función que está ahí representada? ¿A qué es igual? ¿Cuál es el valor de f de x más h? A ver, veámosle así, porque en esta parte suelen confundirse. ¿Cuánto vale f de 2 en la función? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale f de 2 en la función? 5. ¿Cómo le hizo? Reemplazando el valor de 2 en todas las x. Correcto. Ahora, f de x más h, ¿cómo quedaría escrito? Quedaría 2 que multiplica a x más h y todo eso más 1. Correcto, ¿no es cierto? Porque es lo mismo. En vez de poner 2, le puse x más h. ¿No es cierto? Sería 2x más h más 1. ¿Sí? ¿Estamos? Y esta relación o este resultado es lo que está aquí reemplazado. Es la típica, estoy reemplazando en la fórmula, si le queremos ver, no me gusta el término, utilizar estos términos aquí, pero es como si fuera una fórmula. Muy bien, este es el primer término, que el que está aquí desarrollado, que ustedes me acaban de mencionar, menos f de x, que en esencia es ¿qué cosa? La propia función, ¿sí? Aquí me está faltando el valor de 2. Aquí me falta el valor de 2, aquí debería ser 2, ¿no es cierto? 2x más 1, la propia función. Bien, si yo hago tender el límite en esta línea del problema, ¿cuál es el límite? Háganle tender el límite. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale el límite? 0 sobre 0. 0 sobre 0, ¿no es cierto? Y esto se conoce como... Una indeterminación. Y para hacer la indeterminación, comienza el juego de los artificios matemáticos. Aquí, en este ejercicio muy puntual, el artificio en realidad era romper los paréntesis. Nada más, rompe los paréntesis. Si yo rompo los paréntesis, me queda esta relación de acá y puedo observar que esto, aquí le he hecho yo mal, aquí debe ser 1, no debe ser 2, aquí es 1. ¿Sí? Porque es 2x más 2h, ¿sí? Y este valor con el de acá se me simplifica. ¿Sí? Aquí sí está bien. No sé por qué le he puesto estos valores allí. Es decir, simplifico con esto, esto con esto, esto con esto. Y obviamente
me quedaría en la siguiente línea este límite. Aquí, ¿qué es lo que simplifico? Las H's. Las h's y me queda que es el límite de 2, que el 2 es visto de qué manera, como una constante. Y el límite de una constante, ¿a qué es igual? A la misma constante. La misma constante. Es este resultado. Ahora, no sé si ustedes pueden observar lo siguiente. Esta era la derivada de este era el contexto de la derivada de una función. Pero en esencia, ¿qué estoy resolviendo yo? El límite. Un límite, correcto. Por eso yo decía hace un momento, la derivada dentro de la formalidad es la resolución de un límite. Y por eso es que acá tenemos que aplicar toda la teoría de los límites, nada más. Obviamente contextualizado bajo ciertas características. Que este límite es cuando h tiende a 0 o el lado derecho cuando x tiende a x sub 0, porque en el desarrollo de x es exactamente lo mismo. Si ustedes pueden ver en cuanto al problema. Defino f de x, defino f de x sub 0, ¿sí? Aquí está la relación que me queda como el límite. Igualmente, si le hago tender el límite, esto me va a quedar 0 sobre 0, es una indeterminación. Rompo los paréntesis, se me va, ¿sí? Por ahí me estoy comiendo algo porque no, a ver, perdón, a ver. Perdón, por aquí estoy haciéndole algo mal, déjenme ver, porque la relación no me debería. Profe, ese 2x con ese menos 2x sub 0 no se pueden. No se van, perdón, no se van, es este. Sí, gracias, estoy eliminando el que no debo. Sí, me queda 2x menos 2x sub 0. Ya le voy a borrar, sí, sí tienes razón. Es decir, este 1 con este menos 1 me queda, gracias. Y si saco el factor común 2, me queda x menos x sub 0, que al final termino simplificando y me queda el límite de 2 cuando x tiende a x sub 0, ¿no es cierto? Y me resulta que es el valor de 2. Ahí tienen que ser algunas correcciones, aquí no va el 0. ¿Sí? Y obviamente lo que yo había indicado, las dos definiciones me tienen que dar el mismo resultado. Ahora, ¿sí? Muy puntual para este ejercicio. Ojo, muy puntual para este ejercicio. Porque alguien va a decir, profe, usted dice que sale una función, pero a mí me sale un valor numérico. Esto, geométricamente, ¿qué tipo de función es? Una función constante. Una función constante, correcto, ¿sí? Y aquí es donde se conectan las dos. Porque la primera es la ecuación de una recta. En realidad no sé por dónde está. Y la otra es... Perdón un ratito, ¿sí? ¿Aló? ¿Sí? Es un ratito, Diego. Chicos, regálenme un segundito, por mil disculpas, es una...
A ver, perdón. A ver, déjenme ver. Ya. A ver, esta quería hacer la gráfica, ¿no es cierto? Esta es la ecuación de la recta. Bueno, no sé por dónde corta. Es la ecuación de la recta. Este es el eje X y el eje Y. Y lo que voy a tener la otra es esto. ¿Sí? A ver, voy a hacer esto mejor. Creo que sería más... Algo yo tenía preparado para que le interpreten una cosita, pero le voy a hacer así rápidamente en el GeoGebra. Porque quiero que observen algo súper importante en cuanto a la interpretación. Y obviamente depende del tipo de la función. Y aquí es donde yo sí les podría decir, es hora de que comiencen a utilizar las herramientas para entender, no para copiar, pero eso que les quede claro. ¿No es cierto? ¿Cuál era la función? 2x más 1 me parece que era, ¿no? 2x más 1. Esta es la ecuación de la recta. Y la otra me dice que es 2. Vamos a ver. X. ¿Cómo me debería de quedar? X menos 2 igual a 0. No, no debería ser así entonces. Perdón, debería ser y es igual a 2. Esta es, ¿sí? ¿Sí se ve la pantalla del GeoGebra? Sí, profe. Ya, entonces, incluso aquí vamos a darle una interpretación súper importante. Para esta función, ojo, verán, estoy diciendo para esta función porque no debemos de confundirnos. Esta es mi función original, esta es mi f de x. En tanto que esta es mi función resultante de la derivada que, como había yo mencionado, es ¿qué cosa? Una nueva función que geométricamente o gráficamente es una recta paralela al eje x en 2, ¿no es cierto? Ahora, en este caso muy particular de la ecuación de la recta, que cuando ya veamos las reglas vamos a ver que la pendiente de esta recta está marcada por la derivada. Y la pendiente de esta recta en este ejercicio es 2. ¿Sí? Que es muy diferente. Voy a poner esta ecuación de aquí. En este sentido. Si ustedes ven, esta es la ecuación de una parábola. Y para cada uno de los puntos, en el caso de esta función que acabo yo de colocar, para cada uno de los puntos, ¿sí? Yo debería de tener una recta tangente. ¿No es cierto? Por eso digo, es la diferencia con la ecuación que estamos analizando en este rato. En el caso de la recta, se supone que esta tiene una única pendiente, la recta que está en verde. Pero para la parábola, cada uno de los puntos en los que yo quiera encontrar la pendiente es un punto diferente y la pendiente va a ser valor diferente e inclusive de signo diferente. ¿Sí? Pero aquí en este ejercicio me dice que la derivada vale 2, que era esa constante, y tiene sentido geométrico, porque la pendiente de la recta, ¿cuántas pendientes tiene la recta? Solo uno. Solo una. La parábola, ¿cuántas pendientes tiene? Infinitas. Infinitos, porque estamos analizando en un punto diferente. ¿Sí? Es más, ahí son cosas interesantes que yo puedo ir sacando. Y ya vamos a ver lo que acabo yo de mencionar. La recta o la derivada de la recta, automáticamente, de la derivada de la recta, yo obtengo automáticamente su pendiente. De la recta, ecuación de la recta, que eso les quede claro, ¿sí? Bien, vamos a mi presentación, ¿dónde estaba? Oye, a mí lo que me gusta de eso es de... A ver, déjenme ver, ¿dónde está mi? ¿Dónde está? Aquí está. Listo. ¿Estamos? Preguntas tal vez, alguna duda. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejercicios. Yo les he puesto allí. Hagamos uno, ya voy a prender la pantalla para que vean que en esta primera parte, vamos a utilizar la formalidad, la definición formal, que es a través de los límites. A ver. Profe, una pregunta. Dígame. Sí, profe. Por ejemplo, en este caso, en el literal A, o sea, ¿cuál es la diferencia? Porque más o menos recuerdo que había una derivada donde se bajaba el exponente y se le restaba 1 y se Ya. lo hacía paulatinamente hasta que se vaya quedando a un número. O sea, ¿cuál es la diferencia con eso? Cristian, sí, nosotros vamos a llegar a eso. Vamos a ver las reglas. Y un poquito, yo siempre digo esta parte, porque hay compañeros que ya lo vieron en el colegio, y ya vieron estas reglas. Claro. Pero yo un poquito,
soy peleado con la manera en la que les dan en el colegio, porque no es la derivada como tal, no es como una fórmula, no debe ser vista o conceptada de esa manera. Y efectivamente lo que usted dice, hay unas reglas que ya las vamos a ver más adelante, ojalá nos dé hoy día mismo la clase, y vamos a ver que en realidad ya no vamos a utilizar el límite, sino vamos a utilizar ya las reglas que hacen más inmediata la derivación, ¿sí? Pero como digo, la Ya. fórmula es súper importante porque a veces se requiere analizar y sobre todo para la parte de la diferenciabilidad, ¿sí? Pero más adelante, efectivamente, como usted menciona, ya vamos a ver unas reglas, los teoremas, y en los teoremas desaparecen los límites, ¿sí? Y ahí sí es directo y son teoremas teoremas que han sido demostrados con la definición formal. Bien, de los 3 ejercicios, ¿cuál quieren hacer? El último. El último. Tercero, profe. El más difícil, como siempre. Ya, vamos al último. Que no es nada difícil, ya van a ver. Porque recuerden lo que les había mencionado. La derivada es la resolución de ¿qué? Por eso hago énfasis en eso. La derivada es la resolución de ¿qué? ¿De un límite? De un límite, correcto. A ver, voy a prender la pantalla. A ver, ahí debe estar la pantalla. Y listo. Vamos a hacer este ejercicio. Bien, el problema me pide encontrar su derivada. ¿Estamos? Y para ello, vuelvo a insistir, apliquemos la definición formal. La definición formal establece que es f' de x es igual al límite de x cuando tiene, de h cuando tiende a 0, o delta de x, de f de x más h menos f de x sobre h, ¿no es cierto? Es ese límite que tengo que resolver. Pero para poder reemplazar allá todas las relaciones, yo lo que debo de encontrar es f de x más h. En mi problema, ¿cómo quedaría escrito? Porque ahí es donde se pierde en ese tipo de operaciones. ¿Cómo me quedaría el f de x más h de mi problema? Sería 1 sobre 1 sobre raíz de de 3 que multiplica a x más delta x. ya, de h le voy a poner, no. Bueno, ya de h y eso más 2. Correcto, ¿no es cierto? Y obviamente el f de x, yo voy a colocar aquí, aunque ya esté escrita, es la propia función, ¿no es cierto? 3 de x más 2. Por lo tanto, estas dos expresiones les reemplazo en mi límite. Y me quedaría escrito como límite cuando h tiende a 0, aquí ya reemplazando, me quedaría 1 sobre la raíz cuadrada de 3x más h más 2 menos 1 sobre raíz de 3x más 2 sobre h, ¿no es cierto? Ahí está. Si yo hago tender el límite, tal cual está el problema, es evidente que el resultado me va a quedar 0 sobre 0, que ya sabemos que es una indeterminación. Y vuelvo a reiterar, aquí me entra toda la teoría de los límites, entonces tengo que ver los artificios matemáticos, qué hacer, qué no hacer, etc. Bien, en mi ejercicio, ¿sí? Resolviendo esto, lo que voy a hacer es, voy a sacar el denominador común en el numerador. Si ven que volvemos a la parte algebraica básica, ¿sí? Que no es nada nuevo, es decir, que esto me quedaría escrito f' es igual al límite, ¿no es cierto? Aquí me quedaría h. Voy a hacer un poquito paso por paso porque que se vaya observando. Saco el denominador común arriba. ¿Cuál es el denominador común? Es 3x más 2, 3x más h más 2, que multiplica a la raíz de 3 de x más 2. ¿No es cierto? ¿Qué significa esto? Que este denominador sube acá y este denominador sube acá. ¿No es cierto? Ese es ya, la álgebra. Y hagamos esta parte, es decir, raíz de 3 de x más 2 menos 3x más h más 2. Y todo sobre h, cuando h tiende a 0. ¿Listo? Aquí ¿qué voy a aplicar? La teoría de fracciones. Medios con medios, extremos con extremos. Pero al final, aunque creo que debería irme saltando ciertos pasos, pero no importa, hagámoslos todos. Quiere decir que me quede esto escrito de esta manera. . 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
¿Sí? Déjame una cuestión, si te quiero ver si se me... Ya, sí está grabado. Y me queda aquí abajo h que multiplica. Es más, todo le puedo meter dentro de una radicación, ¿no es cierto? Aplicando las propiedades, pero no voy a hacer los productos, es decir, me voy a quedar, no creo que sea necesario hacerlo. Más 2, que multiplica, ¿sí? Aquí está todo dentro de una radicación. Ahora, si le hago tender el límite, sigue estando la indeterminación, pero aquí es donde yo voy a aplicar lo siguiente. Aquí voy a aplicar racionalización. Racionalizar el término del numerador. Y para racionalizar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar por su conjugado, su complemento, ¿no es cierto? Cambiado el signo positivo, multiplico y divido. Es decir, 3x más 2 más 3x más h más 2. Como multiplico, se divide, ¿no es cierto? Más ¿estamos? Y obviamente en el numerador, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué tengo del numerador? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, lo cual implica que las radicaciones, ojo, recordarán que debe ser el que corresponde, ¿no? Por lo tanto, en la radicación, digamos, en el numerador desaparecen los radicales, las raíces. Y me quedaría límite, cuando h tiende a 0, voy a hacer ese paso, es decir, me quedaría 3x más 2 menos, pero aquí ya voy a multiplicar internamente, sería, y me queda 3x menos h y menos 2. Y todo sobre... Encontré esto en internet. Ya se me prendió el... A ver. Ya. Me queda esto y abajo me quedaría h, que multiplica a la raíz de 3x más h más 2. Es x más 2 y que multiplica a este término de acá, que sería 3x más 2 más 3x más h más 2. ¿Listo? En el numerador, ¿qué va a pasar? Se me va, se me va, se me va, se me va. ¿Sí? Solamente me queda el término menos 3h. Pero el menos 3h, ¿qué es lo que le puedo hacer? Este menos 3h. ¿Qué podría ser allí? El h se puede simplificar. Le voy a borrar en realidad en esta línea. Es decir, se me va este 3x con este 3x de acá, este más 2 con este menos 2 y me queda esto. Menos 3h sobre h. Por lo tanto, lo que justamente alguien ya le capturó, se me va este h con este h. ¿Sí? Sí. Voy aquí por espacio, más bien voy a... Se me va, se me simplifica y me queda menos 3h. Y aquí le voy a hacer tender el límite. Sí, le voy a usar acá arriba. Le hago tender al límite. Es decir, me va a quedar que f' de x es igual a menos 3 y abajo en el denominador me quedaría raíz, le voy a hacer la simplificación, me quedaría 3x más 2 que multiplica 3x más 2 y todo esto multiplica a raíz de 3x más 2 más raíz de 3x más 2. ¿Sí? Y ya obviamente aquí me corresponde hacer la agrupación porque ya le hice tender al límite. Me quiere decir que la derivada f' de x va a ser igual a menos, va adelante, 3 sobre raíz cuadrada de 3x más 2 por raíz de 3x más 2. ¿Qué me queda? 3x más 2. No sé, esto se me simplifica 3x más 2 y por... Cuadrado. No, pero si le elevo al cuadrado se va con la radicación. ¿No es cierto? Sí, profe. ¿Ya? Por, y en el caso de acá, ¿qué vendría a ser?
Aquí es 2 2. raíz de x más 2. ¿Sí? Acá es suma, ¿no? Cuidado, no se confundirán. Aquí es suma. ¿Sí? Y bueno, si yo quiero aún más simplificar, esto me puede quedar de la siguiente manera. 3 medios, el 3 y el 2 le saco adelante con el signo negativo. Y recuerden que esto es potenciación. Por base, la misma base, y por exponente, la suma de los exponentes. Cuadrado, esto me quedaría, podría colocarle de esta manera. Raíz cuadrada de, si no estoy mal, así. ¿Sí? Ya esto es por base la misma base y por exponente la suma de los exponentes. ¿No es cierto? Ahí sería 1 más 1 medio me da 3 medios. Que es raíz cuadrada de 3x más 2 elevado al cubo. Y esta es la derivada de la función de la cual partió nuestro problema, ¿no? Nuestro problema, ¿cuál era? Sí. Esta es su derivada. Esta es f' de x. Pero si nosotros le vemos desde la perspectiva matemática, esta es una nueva función, matemáticamente, es una nueva función. ¿Sí? Es una g de x, una h de x, una k de x, lo que ustedes quieran representar. Pero entre la conexión frente a la operación matemática que hemos desarrollado y en notación matemática, este es de f' de x, su derivada. ¿Sí? Sí está claro cómo se desarrolló el ejercicio, que no era más que realizar la operación del límite de la función, obviamente bajo la formalidad que hemos determinado, ¿no es cierto? Esa es la estructura algebraica que me permite obtener la derivada de una función. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Queda claro? Sí, profe, queda claro. ¿Ya? Veamos a ver ahora otros conceptos que son muy importantes, como los había mencionado. A ver, déjenme ver un poquito la hora. Bien, ahora vamos a esta parte muy importante en el que se conecta la idea de la diferenciabilidad con la derivada. Y obviamente marcar qué significa o cómo se debe de interpretar. Bien, la diferenciabilidad, lo que está ahí un poquito conceptualizado, ¿no es cierto? Nos dice, la diferencialidad es un concepto matemático que está relacionado, a la existencia del límite y a la continuidad de una función. Bien, antes de continuar, ustedes recuerdan cuando nosotros analizamos los límites, ¿no es cierto? Cuando empezamos a ver el capítulo de los límites, y dentro de una de las aplicaciones de los límites era la determinación de ¿qué? De la continuidad. ¿Estamos? ¿Y cuáles eran los tres pasos para establecer que una función es continua de un valor determinado? ¿Cuáles eran? ¿Cómo hacía el análisis de la continuidad de una función? Primero, que la función en ese punto exista. ¿Ya? La segunda es que el límite de esa función en el punto exista. ¿Ya? Y la tercera es que el límite en ese punto debía ser igual a la función en ese punto. Es decir, que el paso 1 y el paso 2 deben de ser iguales, ¿no es cierto? Esas eran las tres premisas del concepto de la continuidad. La continuidad lo que analizaba era, ¿no es cierto? O más bien, ¿cuáles eran los pasos para saber si la función es continua en un valor? Es que exista la función, que exista el límite en esta función, y la tercera premisa era que los dos sean iguales. Pero eso, ¿qué nos podría dar como ciertos casos? Que la función puede existir, que exista el límite, pero que no necesariamente, ¿no es cierto?, el tercer paso se cumpla, ¿no es cierto? ¿Qué significaba eso? Que una función puede tener límite, mas no garantiza que la existencia del límite diga qué cosa, que la función existe.
¿No es cierto? ¿Estamos o no? Sí. ¿No es cierto? Y recuerden, en el problema del cual partió el concepto de los límites, más o menos la gráfica, si ustedes recuerdan, cuando le analizábamos alrededor de 1, voy a hacer aquí la gráfica, más o menos era así. Decíamos, me parece que era en el valor de 1 y me daba en el valor de 2, me parece que el límite era, la gráfica era más o menos así. Venía así. Y que nosotros podíamos, de acuerdo ya al análisis de la continuidad, podíamos decir, el límite existe, pero la función no existía aquí. Por lo tanto, decimos que la función no era continua en 1. ¿Estamos? Entonces, esa misma idea maneja la idea de la diferenciabilidad. Porque recuerden que la diferenciabilidad es evaluar la derivada. ¿Y la derivada es consecuencia de qué? De haber hecho qué cosa. De haber resuelto qué más bien. Un límite. Un límite, correcto, ¿no es cierto? Quiero que un poquito vayan capturando y por eso lo que alguien decía, sí, más adelante vamos a ver las reglas de la derivada, que ni en luces volveremos a ver los límites como tal. No utilizaremos la definición formal a no ser que tenga que ser una demostración, pero es necesario comprender esa idea. Bien. Un poquito aquí es una pequeña demostración matemática sencilla. Ya van a ver a dónde nos conduce. Aquí dice lo siguiente, si una función es diferenciable en x sub 0, una función, es decir, la función propia, la primitiva, f' existe, entonces se puede afirmar que f es continua en x sub 0. Eso es lo que dice la definición. Pero veamos la demostración. Bien. Nosotros partimos conociendo una función f de x. Y a esta función f de x le restamos este término y le sumamos este término para que no se nos altere. Esto es álgebra. Estamos aplicando las álgebras. Restamos y sumamos. Es como decir, resto 2, sumo 2 para que no se me altere la ecuación, ¿no es cierto? ¿Estamos? Por favor, para que vayan entendiendo la demostración. ¿Qué hago a continuación? Agrupo estos dos términos. Y a este término le multiplico x menos x sub 0 y le divido x menos x sub 0. ¿Estamos? Por lo tanto, me queda esta otra relación. Estamos en esta segunda línea. ¿Me siguen hasta allí? ¿Está claro lo que estoy haciendo? Lo que voy a hacer es una demostración nada más. Pero sí ven lo que estamos desarrollando. Aplicando reglas algebraicas sencillas. Paola, no sé. Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a la siguiente línea, entonces. Ahora, lo que voy a aplicar es el límite a esta expresión cuando x tiende a x sub 0. Ojo, es una de las definiciones que vimos anteriormente en la derivada. Por lo tanto, si yo aplico el límite a esta expresión y aplico la propiedad distributiva, porque aquí, ¿qué voy a obtener? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Digo, saco el límite de esto. Como es un producto, saco el límite de lo de acá. Y como esto de acá, saco el límite. Es lo que está aquí expresado en la siguiente línea. He sacado el límite de toda esta relación. El límite cuando x tiende a x sub 0. Este límite estoy evaluando. Cuando x tiende a x sub 0. ¿Sí? Entonces el límite de f de x es lo que está aquí. Aquí como hay un producto, recuerden que la propiedad de los límites es distributiva en el producto y en la suma. Tengo esta relación. Tengo este límite de acá y más el límite de acá. Bien, ahora, por definición matemática, ¿esto qué es? Por definición matemática, ¿qué es? La definición de la derivada. La definición de la derivada. Es decir, es f' ¿en dónde? Evaluada en x sub 0, ¿no es cierto? Esto es la derivada. Todo esto lo que acabé de marcar hasta aquí. Esto viene a ser f' de x sub 0, evaluada en x sub 0. ¿Sí? Por, ¿a qué es igual este límite de aquí? El límite de x menos x sub 0 cuando x tiende a x sub 0. ¿A qué es igual? A 0. A 0. Es lo que tenemos aquí marcado. Y obviamente, el f de x sub 0 es una constante. Por tanto, el límite de una constante, ¿a qué es igual?
A la misma constante. A la misma constante, lo que está escrito acá. No hay donde perderse. 0 por un valor del evaluado de la derivada se hace 0, es este término que tengo acá. Y al final, ¡pum!, tengo esto. ¿Qué podemos nosotros aquí establecer? ¿Qué es eso? Y ya lo dijeron hace un momento, cuando les pregunté la condición de la continuidad. ¿Qué es eso? Es la tercera condición de la, Correcto, es de la la continuidad. condición del concepto de la continuidad. ¿Sí? Por lo tanto, lo que nosotros estamos estableciendo es lo siguiente. Cuando la derivada es evaluada, es decir, obtenemos la diferenciabilidad, ¿no es cierto?, de la función, porque la diferenciabilidad se entiende con respecto a la función primitiva de la cual yo estoy partiendo, pero la diferenciabilidad consiste en evaluar la derivada. Por eso digo, ahí están conectadas la función primitiva y su derivada. El concepto es, f es diferenciable cuando yo encuentro el valor de la derivada. Y cuando se cumple esta consideración, ¿sí?, yo puedo establecer que la función es continua, que esto es continuo. Cuando se me cumple esto. Cuando una función se dice es diferenciable, cuando yo encuentro el valor de la derivada. Y encontrar el valor de la derivada no es más que resolver el límite. Y recuerden que el límite, ¿no es cierto?, ya de la forma matemática que estamos manejando, cuando me da un valor numérico, yo digo el límite existe. ¿Estamos? Ahora, aquí viene lo contrario, por eso yo empecé en esta parte de la materia, empecé haciendo esta introducción. Una función puede tener límite, pero el límite no, ¿qué no me garantiza? No garantiza que sea diferenciable. No garantiza que sea continuo. No garantiza que... Continua, perdón. Cuando yo encuentre el límite de una función, eso no me garantiza que la función sea continua. Esta misma idea es acá. Pero si es diferente, si yo digo que una función es continua, yo puedo decir que el límite sí existe. Pero acá ahora es visto relacionado a la derivada. Si una función es diferenciable, ¿no es cierto?, y la derivada existe, decimos que la función es continua. Pero, y ya vamos a ver en algunos ejercicios, si la función es continua, eso no me garantiza que la función sea diferenciable. ¿Estamos? La diferenciabilidad, cuando existe la función, la derivada, yo garantizo que es continua. Pero no al revés. Una función puede ser continua, pero no necesariamente es diferenciable. Y van a ver algunos ejemplos. De hecho, vamos a ver si en este ejercicio que acabamos de desarrollar, déjenme ver si este ejercicio puede ser, no es este ejercicio. Ya vamos a ver uno, en este caso no es continua ni diferenciable en un valor del dominio, pero ya vamos a ver algunos ejercicios en donde, siendo la función continua, no necesariamente es diferenciable. ¿Sí? Bien. Y lo que acabo de mencionar, lo cual demuestra que la función es continua, por lo tanto también se concluye que si una función es discontinua en x sub 0, entonces no es diferenciable. ¿Estamos? Y segundo, no toda función continua es diferenciable. Son casos muy particulares, ya dependen de la forma matemática, de la ecuación, etcétera, etcétera, para ir haciendo ese análisis que se debe de desarrollar. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Aquí tenemos un ejemplo. Dice, analicemos la diferenciabilidad, ¿no es cierto?, asociada a la continuidad. Dice, tenemos una función f de x en valor absoluto de x menos 1. ¿Sí? Y vamos a ver justamente lo que acabo yo de mencionar. La función valor absoluto en esencia es continua. Esta función es continua. Si yo analizo aquí la continuidad como tal. ¿Sí? Es decir, aplico ¿qué cosa? La función existe, aplico el límite, y para aplicar el límite yo aplico el límite lateral, ¿no es cierto? Los límites laterales por la derecha y por la izquierda, y van ustedes a observar que si existen los límites y son iguales, por lo tanto, si comparo el primero con el segundo, es continuo. La función es continua, ojo, pero van a ver que no es diferenciable.
¿sí? No cumple la condición de la diferenciabilidad. Bien, para sacar la derivada de esta función, yo tengo que aplicar el concepto, ¿no es cierto? F de x menos f de 1, x menos 1. Estoy aplicando la segunda forma, ¿no? Para este desarrollo estoy utilizando esta definición de acá. ¿Estamos? No se perderán. Estoy utilizando este concepto de aquí. Entonces, obviamente me dice que yo quiero analizar en el valor de 1, la derivada, ¿sí? Entonces me dice f' de x es igual al límite de f de x menos f de 1, x menos 1. Haciendo la sustitución, me queda esta relación, lo que está aquí descrito. Ahora, en esta parte. Aquí en realidad yo tengo que hacer, ¿qué cosa? La descomposición del valor absoluto. Sino cómo le analizo. Y para hacer la descomposición del valor absoluto, ¿o a qué era igual la descomposición del valor absoluto? Esto vale, es positivo cuando se cumple ¿qué cosa? Es positivo el argumento cuando x menos 1 tiene que ser mayor a 0. A 0. ¿No es cierto? Que es lo mismo como poner cuando x es mayor o igual a 1. ¿No es cierto? Aquí resolviendo esta desigualdad. Y el argumento es negativo cuando x es menos x menos 1. Cuando x menos 1 es ¿qué? Menor a 0. Aquí estoy haciendo la descomposición del valor absoluto. Por lo tanto, me queda x menor a 1. ¿Sí? Ojo, vuelvo a reiterar. La derivada es un límite. Es un límite. Hagan la cuenta. Olvidémonos por un momento de todo lo de aquí atrás. Esto de aquí, olvidemos. Yo planteé el problema si es el límite de x menos 1, x menos 1. Yo hubiera tenido que desarrollar este análisis. Y para resolver este límite, yo tengo que utilizar ¿qué cosa? El límite lateral por la derecha y el límite lateral por la izquierda por las desigualdades. El límite lateral por la derecha, ¿qué significa? ¿Cuál de las dos funciones debo de considerar? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Sí, la de arriba. ¿No es cierto? Y si aquí hago la simplificación, me queda que es 1. Por lo tanto, el límite de 1 es 1. ¿Estamos? En el límite lateral por la izquierda del problema de acá, ¿cuál de las dos funciones tengo que considerar? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. No, sí, estoy haciendo exactamente lo mismo. Simplifique y me queda el límite de menos 1, me da menos 1. Como dije hace un momento, olvidémonos por un momento que esto era consecuencia de aplicar la definición de la derivada. Hubiéramos visto como un límite. ¿Cuál hubiera sido nuestra conclusión? ¿Existe o no existe el límite? No existe porque sus Existe límite. laterales no son iguales. Correcto, no existe límite, correcto, no existe límite. Entonces ahora contextualizándole en mi problema, nosotros sabemos que esta relación matemática viene del concepto formal de la derivada. Y lo que nosotros entendemos acá, esta discontinuidad, es que la función no es diferenciable, porque estamos analizando esto. ¿Sí? Estamos... Recuerden lo que había yo mencionado. A esto yo le puedo ver como una nueva función. Esta es una g de x. Y esta g de x, bajo este contexto, se entendería que no es continua g de x en 1. Pero, con respecto a mi problema original, este resultado se entiende que la función no es diferenciable. Esto no es diferenciable en x igual a 1. ¿Sí? Gráficamente, esta función es esto. Esta es la función, la de aquí. Esta g de x es esto. Para arriba y para acá abajo. Y aquí obviamente se puede apreciar la discontinuidad de esta g de x. La discontinuidad de g de x. Pero viéndole con respecto a f' de x, se entiende que no es diferenciable. Porque la función original sí es continua. Aquí está. La función original sí es continua. Vuelvo a insistir. Si yo analizo la continuidad acá, utilizando la función existe, los límites laterales, exactamente lo mismo, todas las definiciones, voy a concluir que la función x es continua. Pero no es diferenciable en 1. ¿Sí? Preguntas, ¿queda claro cómo debería de analizar en los problemas? Y obviamente aquí, bueno, sigo utilizando el límite, pero ya cuando veamos las herramientas de la derivada, ya este proceso un poquito ya
Va a quedar obviado. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Queda claro o no queda claro? Profe, sí queda claro. Queda. Y el resto, pero... Sí, pero Sí, profe, sí queda claro. Damián, Alex, Andrés, Berta, Carlos, Cristian, Claudio, Cristina. ¿Sí Sí, estarán? profe, clarito. Sí, profe. Eso, con ánimos, pues es lunes. Ya dice que la próxima semana parece que ya se va a ir normalizando las cosas. Claro está que no nos vamos a ver, pero así toca. Sí, ya. Listo. Me parece que a continuación hay otro ejercicio también. A ver, vamos a ver. Obviamente, ¿qué implica esto, el de la diferenciabilidad? Es que yo también puedo encontrar la continuidad a través, puedo encontrar el concepto de la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda, ¿sí? En el ejemplo anterior era eso. En realidad allí, si es verdad, aquí aplicamos el concepto de límites laterales, lo que yo aquí apliqué fue la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda. Eso sí existe, la derivación, la forma de la función. Y lo único que se hace es lo que ya hicimos en el ejercicio anterior. La derivada por la derecha es el límite. Bueno, aquí estamos utilizando h cuando tiende a 0 por la derecha o x cuando x sub 0 se analiza por la derecha, de la misma relación. Eso es lo que sí podemos calcular. Y la derivada por la izquierda de manera análoga. Esto es lo que desarrollamos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Sí. Y obviamente, al ser límites laterales, si queremos nosotros saber si existe la derivada o el concepto de la diferenciabilidad, estos dos límites, ¿qué deberían de ser? Iguales. Iguales, correcto. Si quiero yo establecer si la función es diferenciable en x sub 0, estos dos límites deberían de existir. Nada más. ¿Estamos? Caso contrario, tengo la derivada por el lado derecho y la derivada por el lado izquierdo. Así le conceptualizaría, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo que ya hemos mencionado, si estos dos límites son diferentes, ¿no es cierto? Lo que únicamente estamos diciendo es que f no es derivable en x sub 0, es decir, no es diferenciable. Nada más, eso es lo que estamos encontrando, esa definición nada más. ¿Sí? Vamos a ver un ratito, déjenme ver, borrémosle aquí esto. Todos los gráficos y vamos a ver. Listo, aquí tenemos un ejemplo un poquito diferente al anterior, diferente y muy parecido en todo caso, porque aquí es una función mixta, me da dos funciones, el 2x menos 1 y el x al cuadrado menos 1. Me dice que esta función es x menor a 2, esta relación, la de acá es mayor o igual a 2, ¿no es cierto? Y obviamente, primero analizo la continuidad de esta función. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo que encontrar? Los tres pasos, que la función exista y que sea continua, ¿no es cierto? Y al final resulta que la función sí es continua, haciendo todo el análisis matemático que ya ustedes ya conocen. ¿Estamos? Entonces establecemos que esta función, los límites existen, existe el límite, la función existe, por lo tanto, esta función es continua en x igual a 2. 2 es continua. Ahora, vamos a ver la diferenciabilidad en 2. Si aplicamos el límite o la derivada lateral derecha y la izquierda y la derecha, a ver, déjenme ver, aquí debería de ser, aquí le he colocado mal, me parece que les he colocado mal, solo este es izquierda, perdón, aquí debe ser izquierda, ¿sí? Analizo los límites en el concepto de la diferenciabilidad y vemos que son diferentes. Por lo tanto, lo que estamos argumentando es que la función no es diferenciable, ¿sí? ¿Estamos? Y vuelvo a reiterar, siendo la función continua, no necesariamente que es diferenciable. No me garantiza la diferenciabilidad. Pero lo al revés sí. Cuando una función es diferenciable, me garantiza continuidad. ¿Estamos? En eso hay que tener bien claro ese concepto. Una función es continua, pero no diferenciable. Pero si una función es diferenciable, me garantiza continuidad. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejercicio un poquito
diferente a los anteriores. Y este es un caso lo que yo les mencionaba. Esta gráfica más o menos es así. A ver, un ratito aquí le voy a hacer lo siguiente y luego hago la gráfica en el GeoGebra y es más fácil. Veamos el desarrollo analítico. Aquí aplico la definición, le quiero ver en el valor de 0, ¿sí? Empecemos de algo primero. Esta función, ¿cuál es el dominio de esta función? Raíz cúbica de x. Todos los reales. Por lo tanto, podemos concluir bajo esta premisa que pertenece al todo el conjunto de los números reales que la función es continua en todo el intervalo, ¿no es cierto? De menos a más de infinito. Es una función continua, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? O sea, y más, podemos analizar el concepto de la continuidad, pero vamos a concluir en lo mismo. Es una función continua en todo el intervalo. Bien, ahora apliquemos o veamos qué sucede en la evaluado en 0. Vengo f de x, aplicamos la definición, resolvemos, aquí hacemos toda la parte matemática y me resulta lo de acá, ¿sí? Y si hago tendencia al límite en 0, podemos observar que me da infinito. Por lo tanto, desde el punto de vista analítico, yo puedo concluir que la función no es diferenciable. Siendo continua, no es diferenciable en 0. No existe la derivada. ¿Estamos? El valor evaluado en la derivada no existe, ¿sí? Y ya van a ver que tiene sentido gráfico. Por la siguiente razón. Déjenme ver. Veamos en el GeoGebra lo siguiente. Allí se va a poder apreciar lo siguiente. So, voy a hacer la gráfica, GeoGebra. A ver. Pongamos x. A ver, perdón, estoy haciéndole mal. X elevado a la 1 dividido para 3. Ya. Y apaguemos de las anteriores. Este no me interesa, no me interesa, no me interesa. Ya. Si ustedes observan, esa es la gráfica de la función. Y efectivamente es continua en todo su dominio. ¿Sí se ve el GeoGebra? ¿Sí se ve el GeoGebra? Sí, profe. Bien. Ahora, vamos al concepto matemático. La pendiente, gráficamente, ¿qué es? ¿Cuál era la interpretación de la pendiente? La inclinación con respecto al eje X. A ver, un ratito, a ver, ya hice mal la pregunta. A ver, la derivada geométricamente, ¿qué es? Es la pendiente de la recta tangente. ¿No es cierto? En un punto de la curva, en un punto de la curva, ¿sí? ¿Cuál es el punto de la curva en mi ejercicio? Vendría a ser el par ordenado 0,0, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Porque me dice, yo lo estoy analizando en 0. Digo, ahora quiero saber si es diferenciable en 0, ¿no es cierto? Digo 0, evalúo en la función, me sale el par ordenado en 0,0. Y ese es el punto de la curva, porque yo todo analizo en la curva todos los resultados. Y lo que en realidad estoy haciendo es esto. Déjenme ver, aquí me debe de salir 0. Oh, perdón, estoy haciéndole mal. X es igual. A ver, déjenme ver. Un ratito. X es igual a 0. Es igual a 0. ¿Sí? No sé si se logra apreciar esta recta que está en verde. Lo voy a hacer un poquito más oscuro. A ver, déjenme ver que se haga más grande. Ahí está. ¿Sí? Si ustedes observan, la recta que está en verde es tangente al par ordenado 0, 0. Pero ¿qué característica adicionalmente tiene esta recta? Que es perpendicular al eje X o paralela al eje Y. ¿Y qué ángulo de inclinación tiene? 90 grados. 90 grados. Ustedes recuerdan que en la geometría, cuando veíamos las rectas, hay una relación matemática que asocia la pendiente, que es la tangente de alfa, del ángulo de inclinación. ¿No es cierto? Sí deben de recordar esto de haber visto en la geometría, que la pendiente es igual al ángulo de inclinación de la recta tangente. ¿No es cierto? Sí, profe. Si saco la tangente de 90, ¿cuánto me da? No está definido.
no está definido, que justamente es del concepto ese de que va hacia más o hacia menos infinito. Pero aquí sí cumple, ¿qué condición? Que la tangente esta que está en verde, que es paralela al eje Y, perpendicular al eje X, sí es tangente al par ordenado 0,0. Pero ya esta es la interpretación que le doy en este ejercicio, ojo, en este ejercicio. ¿Sí? Y vuelvo a reiterar, en este caso la función es continua, pero no es diferenciable en el valor de 0. ¿Sí? Más bien aquí le doy una interpretación. Geométricamente, esto sí es tangente, más no me da un valor numérico dentro de las interpretaciones que nosotros le estamos dando en la evaluación del límite. ¿Sí? Me parece que este era el eje, esta era la gráfica. ¿Sí? En esta parte de acá. ¿Estamos? Entonces, Sí, profe. ya son los análisis que corresponden realizar y darles interpretación a los resultados. Porque, ojo, esto de aquí, luego cuando veamos la optimización, es necesario saber interpretar a través de la derivada, porque vuelvo a reiterar, como que el límite ya no lo vamos a utilizar mucho, pero sí debemos de entender estas cosas de aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas, inquietudes? ¿Alguna consulta, tal vez algo que no quede claro, que valga, que tengamos que recapitular y volver a desarrollar? Andrés, Besta, Carlos, Cristian, Cristina, Damián, Darío, Eduardo. Tengo 37 personas y pocos son los que hablan. Andrea, Jessica, Jocelyn, Joana, Jonathan, Jocelyn, Josué, Karen, Kevin, Leslie, Lucas, María, Milene. Bueno, Milene ya nos contestó hace rato. Paola, tres Paolas. Steven, Tania, William. Listo. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algo que quede suelto? ¿Estamos bien? Sí, profe, todo claro. Sí. Ya. Chévere. A ver, déjenme ver qué es lo que nos continúa. Bueno, aquí les dejo este problemita para que lo desarrollen. Sí, un poquito. Ya comenzamos a hacer este mix, ¿no? De resolver los problemas, ¿no? Ya les dejo este ejercicio para que lo puedan desarrollar. Me pide allí los valores de M y B para que F sea diferenciable en todo su dominio. Y el día de mañana vamos a empezar ya a ver esta simplificación que he dicho, ver los teoremas, ¿no es cierto? Reglas, y obviamente que comienzan a simplificar los procedimientos. Y ya les he reiterado, la derivada es como aprender a montar bicicleta. Una vez que yo aprendo, en realidad nunca se me va a olvidar. Es algo, y es una herramienta muy, muy interesante, ¿sí? ¿Estamos? Listo, esto lo vamos a ver el día de mañana. Un poquito, dejaríamos la clase hasta aquí. Y ahora lo que me gustaría es conversar los problemas de la evaluación. A ver, un ratito. Listo, a ver. Bien, cuéntenme qué pasó en la prueba.